Cinética Química, presentado por Angie Tatiana Angarita, ID 688699, y Laura Estefanía Portilla, ID 707327. Cinética Química es el área de la química que se ocupa del estudio de la velocidad o rapidez con que ocurre una reacción química. Cinética sugiere movimiento o cambio. A continuación se muestra la disminución del número de moléculas de A y el incremento en el número de moléculas B con respecto del tiempo. Factores que influyen en la velocidad de una reacción. La velocidad no es constante y depende de varios factores. El primero, concentración de los reactivos. Cuanta más moléculas reaccionantes hay en un volumen específico de líquido o gas, más colisiones ocurren por unidad de tiempo. Segundo, naturaleza de los reactivos. Las reacciones son más rápidas si los reactivos son gaseosos o están en disolución. Dependiendo del tipo de reactivo que intervenga para una determinada reacción, tendrá una energía de activación muy alta y entonces será muy lenta, o muy baja y entonces será muy rápida. Temperatura de reacción. Un incremento en la temperatura aumenta la velocidad de casi todas las reacciones químicas. A mayor temperatura se tendrá mayor cantidad de moléculas que colisionan con la energía mínima requerida. Por lo tanto, la temperatura aumenta la velocidad de reacción. Inversamente, un descenso en la temperatura disminuye la velocidad. Grado de división o estado físico de los reactivos. Las reacciones son más rápidas si los reactivos son gaseosos o están en disolución, ya que las moléculas poseen mayor libertad de movimiento y se ponen de manera más sencilla al contacto con otras. Ecuación de Arrhenius, determinada en el siglo XIX como una ecuación experimental para establecer cómo cambia el coeficiente cinético con la temperatura. Es decir, que esta ecuación permite relacionar el valor de la constante de velocidad de una reacción dependiendo de la temperatura. De acuerdo con la anterior, K es la constante de velocidad, T es la temperatura absoluta en Kelvin, A es el factor de preexponencial, una constante para cada reacción química, que de acuerdo con la teoría de colisión, A es la frecuencia de las colisiones en la orientación correcta, E1 es la energía de activación para la reacción y R es la constante universal de los gases. Catalizadores. Es una sustancia que aumenta la velocidad de reacción sin ser consumida. En la reacción, la masa de catalizador permanece constante. En presencia de un catalizador, la energía de activación se reduce porque el catalizador cambia la ruta de reacción. Existen catalizadores positivos y negativos. Los positivos son los más frecuentes y utilizados por todos. Su principal función es la de aumentar la velocidad de reacción química. Los negativos o inhibidores se encargan de reducir la velocidad de reacción y se utilizan generalmente para impedir el deterioro de alimentos. También hay catalizadores homogéneos y heterogéneos. La catálisis homogénea. Este catalizador está disuelto con aquellos reactivos que se encuentran en su misma fase y que no se pueden distinguir los materiales que lo componen. Además, presenta las mismas propiedades en todo el sistema. La catálisis ácida y la básica constituyen los tipos más importantes de catálisis homogénea en disolución líquida. Catálisis heterogénea. Este catalizador es el tipo más importante en la industria química. Está formado por dos o más componentes y se pueden diferenciar por lo menos dos fases a simple vista separadas por interfaz. Concentraciones en el tiempo. Tiempo de vida media. Se denomina tiempo de vida media al tiempo que transcurre para que la concentración de un reactivo disminuya a la mitad. Se representa de la siguiente manera. La expresión para la vida media depende del orden de la reacción, ya sea reacciones de orden cero, de primer orden o de segundo orden, como se muestra en la tabla. La vida media debe ser menor a las primeras etapas de la reacción, ya que están presentes más moléculas de reactivo que chocan entre sí. De acuerdo con lo anterior, el cálculo del tiempo de vida media depende de la concentración inicial o de la constante de velocidad.
A continuación voy a presentar un experimento que tiene que ver con los factores que alteran la velocidad química. En este momento estamos viendo como tema principal la cinética química. Para este experimento necesitamos de 3 vasos transparentes, un cronómetro, 3 pastillas de aspirina efervescente, agua oxigenada, alcohol etílico, en este caso lo tengo envasado en este recipiente, ácido acético, que es el mismo vinagre. En este momento vamos a trabajar con el agua oxigenada. Vamos a mirar, a medir el tiempo pues con el cronómetro, a mirar cuál es la alteración de velocidad química de esta, cuál es su reacción. Podemos observar que el proceso de la velocidad de química de esta agua oxigenada fue aproximadamente entre 1 minuto 6 o 1 minuto 10 segundos. En este momento tenemos el alcohol, vamos a agregar para ver cuál es la velocidad química. Observamos que ya van pasando 43 segundos y no hay reacción, no hay velocidad en este alcohol. En ese momento tenemos el ácido acético, que es el mismo vinagre. Vamos a calcular cuál es su velocidad química. Vemos que su reacción es de las 3 es la más rápida. Prácticamente han pasado 17 segundos y ya se ha disuelto completamente. Para ser más exactos, 40 segundos.